Ok, Está grabando. bien. Como le decía a Diego, y a los que bien llegaron un poquito antes, vamos a hacer un pequeño hack a la forma en que se trabaja regularmente con el Zoom. El Zoom, las preguntas llegan regularmente por el chat. Yo me he dado cuenta de que tiene dos problemas eso. Un problema es que se pierde lo conversado en el chat al momento de cerrar la sesión, ¿cierto? Y se acabó la conversación. Y lo segundo es que yo no lo puedo ver, porque regularmente estoy enfocado en la presentación y no estoy viendo las caras ni las preguntas. Entonces, los invito a integrarse a este grupo que se llama Contenidos de Academia Ágil, ¿ya? Que se pueden agregar de dos formas con el código QR que puse ahí, pero lo más sencillo en realidad es anotar el enlace. Ese enlace también lo coloqué en el chat. Ahí le voy a pedir a mi gran amigo Diego que para la gente que acaba de llegar lo pueda colocar de nuevo. Ese es otro problema del Zoom, ¿no? Que no tiene persistencia de los mensajes, solamente ves lo que cuando llegaste, no ves lo anterior, ¿cierto? Entonces ahí le voy a pedir a Diego que lo vaya copiando para que la gente pueda irse sumando a la conversación y podamos conversar ahí. Eso. Bueno, partamos con el contenido. Tenemos poco tiempo, así que esperamos que podamos ocuparlo bien. ¿De qué se trata esta charla? Se llama Transformaciones con muchas células y sin impacto en el negocio. Entonces vamos a poner a Lean y Kanban al rescate. Va a ser menos de metodología y más de principios, ¿eh? Esto es bien importante porque mucha gente espera como que uno venga con la receta y en realidad acá se trata de pensar de una forma un poquito distinta, que ese es el enfoque que por lo menos a mí me gusta más porque siento que es más persistente en el tiempo, ayuda mucho más que solamente entregar una receta. Me presento, Agustín Villena Moya, esposo de padre ingeniero, estoy trabajando en temas ágiles desde el año 2002, ¿cierto? Hace mucho tiempo, así que recién se había firmado el manifiesto cuando comencé a aplicar agilidad, estaba estudiando la agilidad cuando tenía un nombre distinto, que eran metodologías livianas. Probablemente muchos no estaban en ese tiempo metidos en este tema, ¿no? Así que, y bueno, en particular el Lean y Kanban, a partir del 2003 con el trabajo de los Popendiek, ahí comencé a estudiarlo y después me metí en Kanban, ¿cierto? El año 2007 y bueno, de ahí he estado trabajando. En particular tengo una consultora que se llama Insight, que su trabajo ha sido principalmente en Chile, pero la pandemia también nos virtualizó a todos. Ahora sí que estamos haciendo formación en Kanban oficial y hemos tenido alumnos desde España, México, etcétera, así que ha sido todo un cambio para nosotros. Ahí están todas mis redes de contacto, digamos. Ustedes tienen mi Twitter, mi LinkedIn, mi email, ningún problema de conectarme con ustedes. Y bueno, además está el grupo de WhatsApp que lo estoy invitando a participar. Está abajo, dice conversemos en bit.ly, siempre en los slides va a estar para que ustedes que puedan ingresar a conversar, ¿sí? Así que, ojo, también algo, no voy a atender las preguntas directamente hasta el final de la presentación. Entonces, si tienen una pregunta, envíenla inmediatamente al WhatsApp, porque esa es mi forma de después poder revisar y poder ir contestando, ¿sí? Esta es una charla Creative Commons, ¿cierto? ¿Cuál es la licencia que escogimos? Se permite compartir el material, no se puede usar en actividades comerciales, lo que requiere una licencia aparte, no se puede modificar y siempre referenciando a los autores, ¿cierto? Los invitamos a honrar esta licencia, ¿cierto? Porque esto tiene muchos años de trabajo detrás, así que, y con eso también tienen la libertad de poder compartir el contenido. Vamos. ¿Cuál es la motivación de esta charla? Que he observado en muchas transformaciones digitales, en demasiadas transformaciones digitales, ¿cierto? Que se gastan millones y millones de costo en licencias de software, en formación de personas, en creación de células, etcétera, pero el impacto es muy pobre en el negocio. O sea, este chanchito, digamos, cuando nosotros tratamos de exprimir y sacar resultados, nos damos cuenta de que no se nota. Vemos que empresas que anuncian mucha transformación digital y tú miras por afuera y no se nota. Entonces, desde la percepción del cliente, incluso los propios trabajadores no ven un cambio radical, una mejora radical en su forma de trabajar, y vamos a tratar de analizar cuáles son los problemas típicos que generan eso y cuáles son algunas posibles soluciones. Una lectura recomendada también, cuando les comparta los slides de esta presentación, es un artículo que escribió mi socio Manuel Holguín, ahí está el link, ¿ya? Y que se llama Tu transformación digital tiene celulitis, siento poniendo un nombre medio chistoso al exceso de células dentro de una organización.
que fue la motivación de esta charla, de hecho. Así que yo me inspiré un poquito en esta provocación para mostrar este problema que todos vemos que existe, pero que no hay mucho análisis todavía al respecto. Tenemos una preocupante estadística sobre las transformaciones digitales. Esto apareció en la revista Forbes, en este artículo, ¿cierto? Sobre la falla de las transformaciones digitales hasta ahora. Se ha notado un mínimo de un 70% de fracaso. Yo he visto estadísticas peores incluso, que están llegando hasta un 90% de fracaso en las transformaciones digitales. Lo interesante de este artículo, que también acá va a estar el enlace para que ustedes lo puedan leer después, es que establece que hay tres grandes problemas que están afectando las transformaciones digitales en este instante. La primera causa de problemas que tenemos aquí es que tenemos un foco en la cantidad y no en la calidad de los proyectos, ¿cierto? Muchas iniciativas digitales dando vueltas. Eso es cosa que ustedes miren el portafolio de proyectos de cualquier compañía y se van a dar cuenta de que es así. Son decenas de proyectos los que están dentro dentro de lo que es el portafolio de TI o de transformación digital, ¿cierto? También otro problema que aparece diagnosticado es que la transformación digital aparece aislada del resto de la compañía, ¿no? O sea, como que está en un lado y la compañía funciona por el otro y no hay una conexión muy fuerte. Y la última es que la transformación digital parte como un objetivo en sí misma. O sea, transformémonos, seamos los más digitales del mundo, pero no está con el vínculo hacia la estrategia, ¿cierto? Al contexto del negocio para potenciarlo, ¿cierto? Entonces se puede estar hundiendo el Titanic ahí y seguimos programando, ¿cierto? Aquí me inspiré un poquito en ese dicho que hice sobre la orquesta del Titanic, ¿no? Que tocaba precioso, pero mientras el barco se hundía. Eh, Vamos a ver. Entonces, cada uno. Vamos a atacar el primer problema, que es el foco en la cantidad y no en la calidad de los proyectos. Vamos a poner un caso real que yo viví, ¿cierto? Era una institución financiera acá en Chile. En junio del año 2017 había 20 personas trabajando en equipos ágiles. Acá los representé más o menos en 3 células. Y la complejidad de gestión estaba ok, ¿sí? Bien, se podía funcionar bien con eso. Pero un mes después, ya eran 120. Y comenzamos a ver un caos increíble. Y a fines de año, en diciembre, ya eran 220 personas. Y supondrán lo que le pasó al equipo gestor. Reventó, no tenía cómo trabajar. Y de hecho, es más, viendo la historia de esta institución financiera con su transformación digital, ha pasado los últimos años, desde el 2017, tratando de manejar la complejidad en vez de generar valor, ¿ya? O sea, esto es un crecimiento totalmente inorgánico. ¿Por qué sucede esto? Primero existe un concepto que en japonés que le llaman el kaikaku, el gran cambio, un cambio que tiene gran incertidumbre, y lo que establece ese modelo, eh, que se puede revisar con este gráfico que está basado en el trabajo de Virginia Satir. Virginia Satir, una psicóloga que propuso este modelo para cambios en las familias, pero también se ha extrapolado a las organizaciones, que plantea que cuando yo quiero hacer un cambio, siempre voy a tener que pagar un costo de adaptación a ese cambio, ¿cierto? Cuando tienes un gran cambio, ese costo puede ser prohibitivo. E incluso puede cortarse. Yo siempre uso el ejemplo de los equipos de fútbol, ¿no? Cuando tiene un entrenador que no funciona. Pierde el equipo y hay un momento que lo echan al entrenador. O sea, toda la inversión realizada se pierde, ¿sí? El modelo que está inspirado en Toyota, ¿cierto? Y en Lean, plantea una alternativa que se llama el Kaizen, que es hacer cambios con incertidumbre acotada, o sea, o pequeños cambios paso a paso, ¿cierto? Kaizen quiere decir cambiar para mejor, hacerlo de forma sistemática, pequeño, pequeño pasito. Y la inspiración acá es de la fábula de la tortuga y la liebre, ¿no? ¿Cierto? La tortuga era el Kaizen, era pequeño pasito, pasito sistemático y ganó la carrera. ¿Cómo esto se aplica en este caso? Veamos un ejemplo de la realidad. Vamos a ver ahora un video de un sistema complejo. ¿Se observó? Un sistema complejo que la pelotita pasa por todas estas ollas y llega hasta el final, ¿no? La pregunta es, ¿cómo se construye un sistema así? ¿Sí? ¿Cómo lo construyo? Y para eso vamos a referir a la ley de Gauss. ¿Qué dice la ley de Gauss? Dice, para todo sistema complejo que funciona,
invariablemente se encontrará que aquel evolucionó de un sistema sencillo que funciona, ¿cierto? Esto lo planteó el médico John Gall en su libro sobre sistemas humanos llamado Systemantics. Veamos cómo esto se aplica en la realidad, en este mismo ejemplo que le acabo de mostrar. Se vio clarito, ¿no? ¿Sí? Así se hace. No se hace con todas las huellas de una sola vez. ¿Ok? Y justamente uno de los temas que también tenemos que ver, la creación de todas estas células, ¿cierto? Debe ser de forma incremental también, porque hay un montón de interacciones que manejar al respecto. Entonces, una primera lección que viene desde Lean, ¿cierto? Que es un sistema complejo que funciona, se construye desde uno sencillo que funciona paso a paso, usando Kaizen, ¿cierto? Eso también incluye toda la organización necesaria para una transformación digital. Vamos a ver otro tema que también tiene que ver con este exceso de trabajo. Vamos a hablar de un flujo de trabajo cualquiera y vamos a definir lo que es el famoso trabajo a medio hacer, en inglés Work in Progress o WIP, ¿cierto? Nosotros para acá todo flujo de trabajo tenemos una demanda, ¿cierto? Que al pasar por el flujo de trabajo termina en producción, ¿cierto? Y eso está entre dos límites, entre el punto de compromiso y el punto que declaramos como la definición de lista, ¿cierto? Entonces el WIP es todo aquel trabajo que se encuentra entre estos dos puntos, ¿cierto? Todo lo que está dentro del flujo de trabajo. ¿Por qué se acumula tanto trabajo? Y eso tiene que ver mucho porque se cree que mucho WIP es bueno. Y eso tiene la siguiente creencia, ¿cierto? De un jefe, ¿cierto? Dice que él no puede desperdiciar recursos. Y para eso todos los trabajadores siempre tienen que estar con trabajo, ¿cierto? Entonces lo que hace es que llena la carretera hasta el infinito. Como esto es un flujo, ¿cierto? Llena de autos. Entonces la metáfora acá es que tenemos trabajadores que son los pilotos, ¿cierto? Y las solicitudes de trabajo, ¿cierto? Que son los autos. Y hasta que la carretera colapsa. Que esto es el estado en que me encuentro en todas las organizaciones en las cuales comenzamos a trabajar. Todas están colapsadas. Esto está amplificado por el siguiente fenómeno, que el trabajo moderno regularmente es invisible. Si uno no ve los proyectos de software andando, no es lo mismo que ver la producción de una cervecera, ¿no? Que está armando las botellas y, ¿cierto? Y los litros de cerveza, ¿cierto? No es lo mismo. Entonces, como este trabajo es invisible, es muy fácil sobrepasar la carretera. ¿Cómo esto se puede solucionar? Primero, vamos a algunos efectos del exceso de WIP. Primero, el estrés de las personas, ¿cierto? Segundo, la lentitud. La carretera colapsa y ahora cada vez más lenta. Y finalmente, el colapso. El ejemplo más claro que hemos visto ha sido el de la pandemia, ¿no? ¿Cierto? Donde hemos dicho de que el exceso de demanda, ¿cierto? De enfermos puede colapsar o ha colapsado los sistemas de salud, ¿cierto? Eh, por lo tanto, uno podría decir que lo que necesitamos hacer, usando la misma metáfora de la pandemia, es aplanar la curva, ¿cierto? Del exceso de demanda. ¿Cómo se realiza eso? El mantra de Kanban es para de comenzar, ¿cierto? Comienza a terminar, ¿cierto? Antes de agregar cosas al sistema, preocúpate de sacar cosas del sistema. Y eso, la regla es bastante sencilla, ¿cierto? Más allá de todas las complejidades que haya en cómo se visualiza el trabajo, cómo se visualizan los tableros, ¿cierto? Que es que yo mido lo que saco del sistema y con eso yo puedo autorizar y equilibrar lo que entra, ¿sí? Para los que quieren ver más, después les puedo compartir en el WhatsApp una charla específica sobre esto, que habla de cómo se gestiona la carga de asistentes dentro del Parque Imperial de Japón, que fue una de las inspiraciones del método Kanban, ¿ok?
que hace justamente eso, que cuando una persona sale, deja un ticket y ese ticket se puede reutilizar para que otra entre. Y cuando se acaban los tickets, ¿cierto? Ya nadie más puede entrar. Pero la filosofía es esta. Lo que sale autoriza a entrar. Y eso hace que podamos tener un work in progress equilibrado y evitar el colapso del sistema. ¿Cierto? Entonces agregamos una lección adicional. El control del trabajo a medio ser permite mantener un flujo sostenido y sano. Aquí quiero hacer una pequeña pausa para ver si tienen preguntas o consultas sobre lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Para que las puedan agregar dentro del grupo de conversación que tenemos en WhatsApp, ¿sí? Aprovechemos dudas, consultas, etcétera, y que las puedan colocar, ¿ya? Antes que se les olvide, porque después vamos a pasar a otro contenido, ¿sí? Voy a dejar 30 segunditos y pasamos al siguiente. Les recuerdo a los que no han podido ingresar al grupo de conversación de que abajo está la dirección, es bit.ly/contenidos-academia-ágil. ¿Sí? Y ahí pueden poner sus preguntas. No hay ninguna pregunta que esté de más, ¿ok? Así que todas se agradecen. Ok, pasaron los 30 segundos, sigamos con el siguiente contenido. Entonces, ya vimos, ¿cierto? Una de las causas del primer problema de las transformaciones digitales, que es ese foco en la cantidad y no en la calidad de los proyectos, ¿cierto? Y cómo con algunos principios de Lean y Kanban nos pueden ayudar a resolverlo. Veamos el segundo, que tenemos una transformación digital que está aislada del resto de la compañía. Veamos el análisis de un portafolio de tecnologías de la información en una empresa que administra previsiones, ¿cierto? Del sistema de pensiones en Chile. El WIP no se basa en la capacidad del equipo. Voy a una pregunta que me dijeron, voy a aprovechar a responder las preguntas que ya mandaron. Ese WIP no se basa en la capacidad del equipo. El WIP se mide, ¿cierto? A partir de lo que el equipo es capaz de entregar. Entonces, en realidad es algo empírico. Yo puedo saber cuántos ítems de trabajo entregué por semana y a partir de eso ingresar. No se precalcula, sino que se mide. ¿Ya? ¿Qué plataforma Cross que recomiendas para compartir la info de los WIP? ¿Terminado? Trello, sí, es bastante buena, pero no tiene más métricas automáticas. Trabajo medio hacer es todo aquello que me comprometí a hacer y que todavía no está listo para generar valor. ¿Ya? Eso es una definición básica. Eh, Así de sencillo. Todo aquello que tengo medio hacer, y la palabra medio hacer en castellano explica bastante bien que no genera valor, ¿no? Sí, justamente eso de que el WIP se puede ver de forma transversal es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Así que eso lo puedo dejar un poquito después. ¿Quién es responsable? Mira, el WIP, el mismo equipo. De hecho, lo vamos a ver también ahora. Así que ahora voy a pasar. Entonces, vamos a analizar el portafolio de TI en curso de una empresa previsional, ¿cierto? Que administra pensiones acá en Chile. En marzo del 2015, nosotros habíamos mirado un portafolio de 70 proyectos de tecnología. Y lo que comenzamos a implementar fue un modelo de pensamiento científico para evaluar impacto. Este modelo está basado en la metodología A3 de Toyota, ¿sí? Nosotros le llamamos Lean Journey, ¿cierto? Ahí les puedo mandar después un link de cuál es la metodología que está acá. Y que es complementaria a Kanban, pero está basada en trabajo Lean. Y bueno, al tiempo de andar comenzamos a medir el impacto de los proyectos. Estos fueron proyectos que ya estaban en curso, ¿eh? Y nos encontramos con que solo 2 de los 70 habían generado impacto positivo claramente en el proyecto. Y para el resto, el impacto era nulo o negativo. Esto obviamente nos dejó blancos y sucede que dijimos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sucede que toda esta enorme cantidad de dinero y trabajo no está generando impacto? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Tiene que ver también con esto. Todos reconocemos esta estructura que está puesta acá, ¿no? ¿Sí? Esta estructura es la estructura de organigrama, ¿cierto? Y que tiene una razón de ser. Es una jerarquía piramidal que lo que tiene como objetivo es distribuir responsabilidades. Ahora, como todas las cosas en el extremo, genera un defecto que se llama la burocracia, ¿sí? Y los colaboradores son gestionados de esta forma, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué efectos negativos se producen en estos silos en el trabajo diario, ¿cierto? Que la mayoría de la gente no ve, ¿cierto? Lo que es lo principal,
¿cierto? Que hay un flujo transversal que tenemos que administrar. ¿Y por qué tenemos que administrarlo? Porque nuestra existencia como organización depende de este flujo, porque ese flujo transversal es el que termina aportándole valor a nuestros clientes, que son los que pagan, ¿cierto?, la subsistencia de nuestra empresa. Y acá pasan algunos fenómenos. Primero, si nos preguntamos qué área podría entregar valor a los clientes de forma independiente, lo más probable es que ninguna, ¿cierto? Porque todas necesitan colaborar. Pero ahí tenemos otro problema, que no dedicamos mucho tiempo a gestionar y mejorar este flujo global, porque estamos siempre gestionando de forma, ¿cierto?, por silo, de forma vertical. Veamos qué produce este problema, ¿cierto? Tenemos entonces este flujo, le vamos a llamar un flujo de valor, este flujo de valor que resuelve las necesidades de nuestro cliente, ¿cierto? De forma transversal, ¿ya? Y este flujo de valor siempre debe mejorar. Acá vamos a agregar un concepto adicional. Algunos ejemplos de lo que se llaman efectos indeseados. Pongamos en el caso de una empresa productiva, ¿cierto? Tenemos el caso de que los clientes consumidores están comprando menos. Eso es un problema que tenemos que gestionar en el flujo de valor. O tenemos incertidumbre si el producto saldrá de buena calidad o no. ¿Sí? Eso puede pasar tanto en empresas del mundo más productivo o el mundo más digital, ¿cierto? Acá hay un tema que mucha gente no es consciente de que mejorar el trabajo requiere trabajo. Y acá vamos a establecer otro tipo de flujo que se llama un flujo de mejora. Por ejemplo, en la transformación digital, un flujo de mejora, ¿cierto?, va a incorporar automatización, ¿cierto?, para generar más producción con menor costo o más producción con menos horas de trabajo, ¿cierto?, de personas, ¿cierto?, o mayor confiabilidad, ¿cierto?, porque se está cumpliendo un estándar dentro del protocolo definido en la robótica, ¿cierto? Sobre nuestros clientes finales, a través de las redes sociales podemos tener más información y poder tanto derivar mejor entendimiento sobre su comportamiento, ¿cierto? O más información sobre nuestros procesos productivos también nos puede generar mejores decisiones, ¿cierto? A tener un big picture sintetizado a través de la inteligencia artificial. Todas estas son mejoras que pueden ser incorporadas a través, ¿cierto?, de estos flujos de mejora. Y vamos a presentar cómo sucede este flujo de mejora, ¿cierto? Este es un flujo que está inspirado, a grosso modo, en el trabajo del señor W. Edward Deming, el abuelito, ¿cierto?, de la agilidad y padre de lo que es la calidad total y de Lean, ¿cierto? Y inspirador de mucho de lo que se ve en Toyota. La primera etapa es entender un problema y sus causas, en este caso un problema o causas en el flujo de valor, ¿cierto? Después diseñar experimentos y aplicarlo, siempre a pequeña escala. ¿Por qué? Porque si falla, ¿cierto?, el costo de la falla sea mucho menor que el aprendizaje que se obtuvo, ¿cierto? Se llama el concepto de fail fast, ¿cierto? Fail small. Después vamos a estudiar los resultados y a partir de eso vamos a decidir si vamos a mantener ese experimento, lo vamos a estandarizar, vamos a descartar el experimento o vamos a, ¿cierto?, decir, vamos a volver a hacerlo porque salió más o menos, podríamos, por ahí va el camino, ¿no? Este es el mismo ciclo que se está siguiendo ahora para las vacunas del coronavirus, ¿no? Es un ciclo que está basado ni más ni menos que en el método científico. Si nosotros quisiéramos verlo como un flujo, ¿cierto?, podríamos decir que este es el flujo lineal que seguiría, ¿cierto?, con un feedback al final. Sin embargo, nosotros tenemos que nuestro típico flujo de una célula de desarrollo es más o menos este, ¿no? Un product owner que ingresa solicitudes en un backlog, ¿cierto? Y el diseño y desarrollo de la solución lo realiza esta célula de desarrollo. Vamos a contrastar esto con el ciclo de resolución de problemas y vamos a notar que en realidad lo que está pasando es que estamos pasando directamente de la solicitud al desarrollo de un software que podría servir o no como experimento. Para que sirva de experimento debería haber una hipótesis clara. El típico ejemplo, ¿no? Hagamos una app, hagamos un reporte. Eso en realidad es una solución frente a un problema que no está bien definido, ¿no? ¿Cierto? Eh, Veamos cómo se ve esto en la realidad en un flujo, ¿cierto? El flujo ágil tradicional entonces está al centro, pero hay elementos que faltan dentro de nuestro flujo. Entonces,
¿Qué pasa si nos saltamos una etapa que es identificar correctamente el problema de negocio? ¿Qué pasa si no entendemos las causas del problema, ¿cierto? Y si no definimos bien una hipótesis de solución. Y si no medimos, una vez puesta en producción, ¿cierto? Este software, si realmente fue efectivo o no. Lo que sucede es lo que vimos en el ejemplo que les mostré de esta empresa previsional. Tenemos soluciones que no son soluciones, son inefectivas, ¿cierto? Son soluciones inefectivas y desgraciadamente nos hemos encontrado que la gran mayoría de los proyectos generan un impacto que no se justifica, ¿sí? O sea, no pagan ni siquiera el costo de desarrollo y menos aún el costo de mantención, que es muchas veces más el costo de desarrollo del sistema. Entonces, ¿qué lecciones sacamos acá? ¿Cierto? Primero, el trabajo es un flujo que se inicia desde que se recibe una necesidad hasta cuando está resuelta, ¿cierto? Un flujo de valor es un flujo de trabajo que parte y termina en resolver la necesidad de un cliente, ¿cierto? Y un flujo de mejora debe iniciarse con un flujo de trabajo concreto, mirando cómo funciona la compañía y seguir un ciclo de resolución de problemas. Si nos saltamos el entendimiento del problema y sus causas, generaremos ciertas soluciones que no tienen impacto, sean tecnológicas o no, ¿cierto? Y para esto también vamos a echar otra mirada, que es revisar el paradigma de célula ágil, que está metida en todas partes, y tratar de presentarles de que no es la única forma de resolver los problemas de una organización, ¿sí? Primero, ¿de dónde nace este paradigma? Nace del trabajo de Takeuchi Nonaka en el año 1986 en un famoso paper llamado Ah, The cerró New, la puerta. New Pro Developing Game. Si puedes ahí hacer un mute, estimado Diego, ¿ya? Donde planteaba que el modelo de cascada lineal, ¿cierto? Con saltos entre especialidades funcionaba mal para los proyectos de innovación. Cuando hay un poquito más de traslape, ¿cierto? Cuando acompañamos el traslape entre las disciplinas, funciona mejor, pero cuando hay mucho traslape, cuando tenemos un equipo realmente multidisciplinario, ¿cierto? Integrado, eso funciona mejor. Y ellos hablaron de que esto se parecía, este tipo C, es una posición entrelazada como el Scrum del rugby, ¿cierto? De ahí nace la metáfora del Scrum, ¿ok? Entonces, un equipo ágil autónomo, ¿cierto? Tiene que tener autonomía, ¿cierto? Que un flujo de valor con el mínimo de dependencias o cambios de mano, tanto de know-how como de poder de decisión. O sea, no tengamos que ir a preguntarles a otro sobre algo que necesita de la innovación y tengamos que pedirle permiso a otra persona, ¿ya? Que tengan foco, que tengan un alineamiento claramente definido, ¿cierto? Y que estén enfrentando ese desafío común, ¿cierto? De forma multidisciplinaria. Ahí, eso es lo que se está tratando de hacer. Ahora, la pregunta es que no necesitamos, ¿cierto? Que sea solamente una célula la forma de generar este trabajo, ¿ya? Acá les voy a mostrar un ejemplo concreto de una empresa que nosotros acompañamos, en este caso era del mundo de los seguros, ¿ya? Nosotros lo que hicimos fue diagnosticar con ellos, miramos todas las etapas de desarrollo y vimos lo que iban participando. Y lo que ustedes ven con líneas en rojas eran todos los cambios de mano, ¿ya? Obviamente este sistema andaba hiper lento con todos los cambios de mano que estaban sucediendo. Además teníamos una pérdida de foco, porque todos estos equipos atendían a todos los flujos de valor de la compañía, ¿cierto? Entonces, en un momento atendía a la gente de siniestros, en otro día atendía a la gente de ventas, en otro día atendía de finanzas, entonces no quedaba know-how dentro del equipo. ¿Qué fue lo que hicimos? Primero vamos a aplicar el primer principio, que es pasar de gestionar personas, ¿cierto? Y ahí ese es el concepto de célula, gestiono personas que le distribuyo, a liderar personas que autogestionan su trabajo. Entonces dijimos, hagámosle explícito su trabajo a través de un modelo compartido, que son tableros, ¿cierto? Y que ellos vayan viendo dónde colaboran, ¿sí? Kanban las organizaciones las ve como una red de servicios, ¿cierto? Entonces, por cada servicio que yo entregue, sea tanto a nivel de equipo, a nivel de gerencia o a nivel de empresa, ¿cierto? Un servicio se entiende como, ¿cierto? Un flujo de trabajo que atiende un tipo de necesidad, ¿cierto? Y eso termina cuando la necesidad está resuelta. Y también tenemos los servicios compartidos, que son servicios usados por estos flujos de trabajo para realizar su labor. Esto es una dependencia, ¿ok? Y obviamente la célula trata de evitarlo, pero sin embargo son inevitables. Regularmente para colaborar con otro tienes que depender de alguna forma. El tema es cómo tener un mínimo de dependencia,
¿sí? Y para eso, nosotros lo que hicimos fue ir generando tableros de gestión, ¿cierto? Primero un tablero de portafolio, segundo generamos un tablero de lo que se parecería a una célula ágil, ¿cierto? Que es un tablero donde estaba la gente de desarrollo, la gente de testing y en la lista de negocio. Y teníamos dos tableros que teníamos muy poca gente ahí, que sin embargo eran importantes, que era la gente de arquitectura, ¿cierto? Que son como lo que definen los estándares de desarrollo. Y teníamos a la gente de sistemas, que también teníamos muy poca gente y no podía haber uno por tablero, ¿cierto? Uno por célula. Entonces lo teníamos como un servicio compartido. ¿Cómo esto se vio en la práctica? ¿Cierto? Teníamos un gran tablero de portafolio. Esto estaba separado por flujo de valor. En una compañía de seguro, los flujos de valor son principalmente dos, ¿cierto? Por un lado, que la gente se suscriba al seguro y quede asegurada, y por otro lado, la atención de los siniestros, ¿cierto? Entonces, todas las mejoras hacia siniestros iban en un tablero de portafolio y todas las mejoras hacia la suscripción del seguro iban en otro tablero, ¿cierto? Y teníamos un portafolio de mejoras para eso. De ahí derivábamos al tablero de desarrollo para la fase intermedia, ¿cierto? Toda la fase donde comenzamos a ver cuál es el experimento y cómo se desarrolla, ¿cierto? El experimento de mejora tecnológica. Y teníamos los servicios compartidos, ¿no? Que es el tablero de arquitectura y tablero de sistemas, que esto era compartido tanto entre el tablero de portafolio de siniestros con el tablero de suscripciones, ¿cierto? Porque era un equipo más pequeño y tenían que atender a ambos lados. En particular, se hizo todo un trabajo para aumentar el equipo de DevOps y que pudieran dedicarse, ¿ya? Más hacia el tablero, a cada flujo, y no tener que estar, ¿cierto? Atendiendo de forma parcial, pero es algo que demoró un tiempo. Y esto permitió ya comenzar a agilizar el flujo a pesar de que no tuviéramos las personas para tener este equipo full dentro del tablero de desarrollo, ¿cierto? Entonces, acá agregamos otra lección que de Lean, que viene que las personas no se autogestionan, se lideran, ¿cierto? Perdón, las personas no se gestionan, sino que las personas se lideran. Y son las personas las que tienen que autogestionar su trabajo. Y lo segundo, que el trabajo sucede en una red de servicios que puede ser administrado por tableros Kanban. Entonces, la persona puede administrar, ¿cierto? Puede saber dónde ir a buscar su trabajo. Regularmente una célula no tiene más allá de 8 personas. Nosotros con este modelo pudimos administrar 25 personas en el mejora de tablero. Y esas 25 personas iban a buscar, generaban equipos pequeños para resolver las distintas mejoras que se iban pasando. Se generaban equipos de forma dinámica, pero pertenecían al big picture del tablero de desarrollo, por ejemplo, de mejoras, en el caso de siniestros, por ejemplo, en el caso de esta compañía de seguro. Entonces, si bien se manejaban equipos pequeños, que ellos tomaban la decisión de cuándo hacerlo, no teníamos por qué imponerle ese tema. Y teníamos un facilitador de flujo para las 25 personas, ¿cierto? Y acá se rompe el paradigma ese de la célula de 8, y funcionó bastante bien, y sigue funcionando, de hecho lleva más de un año funcionando. ¿Sí? Entonces, ya haciendo la cosecha, y eso nos deja unos 10 minutitos para preguntas, ¿ya? Faltaba un punto más, ¿ah? Que me lo acabo de dar cuenta, que dice que la transformación digital, ¿cierto? Como problema, es considerada un objetivo en sí misma en vez de potenciar el negocio. Sin embargo, ¿ya? Vamos a ver que ya vimos cómo solucionar este problema, ¿cierto? Ya tenemos un principio que nos decía eso, ¿cierto? La transformación digital no es ni más ni menos, ¿cierto?, que una forma de inyectar, ¿cierto?, todas las bondades de la digitalización, ¿cierto?, sobre un flujo de valor de la compañía a través de un flujo de mejora, ¿cierto? Por lo tanto, lo fundamental es tener integrado esa capacidad tecnológica, esa capacidad digital, a través del entendimiento de los problemas del negocio, ¿cierto? Para que las soluciones sean atingentes y sean efectivas y oportunas. Eso ya lo vimos, ¿ok? Entonces nos dimos cuenta de que en realidad este problema también tenía la misma causa del anterior, que esta visión de silo clásica que existe en las compañías y donde es necesario comenzar a tener una administración por flujos de valor y flujos de valor asociados a esos flujos de valor. Entonces, la cosecha, ¿cierto? Tenemos estos tres problemas clásicos que generan esta gran falla en las transformaciones digitales, ¿cierto? Un foco en la cantidad y no en la calidad de los proyectos. Una transformación digital aislada del resto de la compañía, ¿cierto? Y que esta transformación digital tenga que ser un objetivo en sí misma en vez de potenciar el negocio. Les voy a dar un dato adicional, ¿ya?
acá está el resumen para que lo tengan en la charla, ¿cierto? Que en realidad este problema no solamente afecta a las transformaciones digitales, ¿eh? Del libro Betacodex, la física organizacional explicada, que lo recomiendo mucho, es un libro gratuito, ¿cierto? Regularmente plantea que la organización promedio, el 80% de la energía que gasta no es en crear valor hacia afuera, hacia sus clientes, sino que está generando problemas administrativos, de silos, etcétera, de crecimiento inorgánico, ¿cierto? De administración de complejidad que no se necesita, ¿cierto? Entonces, lo que les acabo de plantear es técnicas que nos permitan a que la mayor cantidad de la energía de la organización pueda dedicarse a lo que existe, que es para dar buenos servicios, ¿cierto? A sus beneficiarios, si es el sector público, ¿cierto? O a sus clientes, si es el sector privado. ¿Ok? Así que con eso ya tenemos la fase de preguntas. Voy a ir contestando las preguntas que han aparecido en el WhatsApp. Bueno, había dicho, ¿quién es responsable de medir el WIP? ¿Cierto? El Work in Progress. El responsable es el mismo equipo. El mismo equipo lo puede hacer. Ahora, puede tener un facilitador de flujo. Nosotros lo llamamos Command Coach. ¿Ok? Y eso no necesitas un Scrum Master. A menos yo no lo he necesitado como concepto. Una persona que pueda, porque tiene que en realidad ser una persona que empodera a los otros para que se autogestionen y está revisando ciertas métricas, aportar métricas para la PMO, para que pueda tener un big picture de cómo están sucediendo las cosas. Y la idea es medir cosas sencillas, por ejemplo, la tasa de entrega, ¿cierto? O medir el lead time, que es de medir cuánto tiempo ha demorado algo desde que se comprometió hasta que se entregó. El WIP es trabajo no entregado. Sí, efectivamente, trabajo medio hacer, ¿cierto? Pero trabajo comprometido, ojo. Esto es bien importante, porque si hay trabajo que yo no he comprometido, no es WIP. ¿Sí? A ver, ¿a qué te refieres con que se debe tener WIP desde el negocio? Ah, pero están haciendo una pregunta a otra persona. Ahí no tendría que ver ahí qué sucede. ¿Algún ejemplo de cómo entender los problemas de negocio? Bueno, pregúntese usted, esto es el método científico, ¿ya? Piensa en lo que hace un doctor. El doctor cuando recibe a un enfermo dice, ¿sabes que te voy a operar? ¿Es lo primero que hace? No, lo primero que hace es primero preguntarle cómo se siente. Quiere detectar síntomas, ¿cierto? Y a partir de los síntomas comienza a trabajar sobre los signos. Un síntoma es lo que la persona percibe de forma cualitativa, ¿no? Y el doctor después pasa a algo objetivo, que son los signos. Él comienza a escuchar si tiene un soplo en el corazón, si puede observar si hay una irritación en el ojo, una irritación en la garganta, ¿cierto? Y si le faltan datos, va a mandar a hacer un examen y tratar de eso establecer la causa. Eso se llama el diagnóstico, ¿ya? Eso es la parte que fallamos históricamente. No tenemos un buen sistema, ¿cierto?, de diagnóstico sobre qué es lo que está haciendo fallar nuestros flujos de valor, ¿ya? Nosotros hemos trabajado varios años sobre esto. El método se llama A3 de Toyota. Nosotros hemos generado una versión de Product Owner que se llama Lean Product Owner. O sea, al que le interesa le podemos explicar de qué se trata. Que está basado en un Product Owner que está entrenado no para dar soluciones, ¿ya?, sino que está entrenado para dar diagnósticos y co-crear soluciones junto con la gente de tecnología, ¿cierto? Esto es interesante. Y para eso existe todo un tema, porque a nuestros jefes regularmente se les ocurre una idea, que hay un problema de formación. En la educación nos dicen la respuesta es la A o la B. Entonces la gente cree que existe la única solución, la primera idea que se le ocurre es. Entonces me ha pasado 3 meses tratando de averiguar por qué una organización de salud quiere hacer una app. Y en realidad nadie lo sabe, porque están copiando la competencia. Y obviamente ese proyecto lo único que puede hacer es fracasar, porque no tiene claro para qué, no tiene ningún objetivo de negocio, ¿ya? Nosotros tuvimos que hacer todo un esfuerzo para encontrar el sentido detrás de la famosa app que querían hacer, 3 meses de trabajo, ¿ok? Las historias de usuario son parte de los experimentos, ¿sí? Las historias de usuario hablan de una solución, pero esa solución tiene que tener una creencia. Dice, si yo pongo esta solución en producción, generar un impacto en el negocio. Si no tengo marcado esa hipótesis, ¿cierto? No estoy haciendo un experimento. Por lo tanto, va a ser muy difícil de medir después. Por lo tanto, se dice que, igual que como hacemos que los tests se hacen por delante de la historia de usuario, también las hipótesis debieron definirse antes, ¿cierto?, de tener las historias de usuario o las épicas. ¿Cómo se descubre el WIP del equipo? Se mide en base a la duración de un sprint. En Kanban, en realidad, no necesitas sprint, ¿ya? También se puede hacer con sprint.
el WIP de un equipo se mide a través de lo que se llama el throughput, la tasa de entrega. Ítems por unidad de tiempo. ¿Ok? Alguien plantea si esto se usa los story points. No es necesario usar story points, ¿cierto? Eso ahí los que me pueden hacer la pregunta y les puedo mandar los estudios que hay estadísticos. Tú puedes contar los ítems regularmente. Basta con que el ítem tenga un orden de magnitud similar a los otros. Orden de magnitud que sea entre 1 y 10. ¿Ya? O sea, todos los ítems que, por ejemplo, sean programables en una semana se pueden contar como similares. Y dice, pero ¿cómo puede ser eso? Si hay una diferencia. Sí, pues lo que pasa es que hay un efecto que se llama la multitarea. Y la multitarea se come toda la diferencia entre el 1 y el 10. Ahora, entre 1 y 100, sí, claro, ahí tienes dos órdenes de magnitud, ahí sí es que hay que dividir. Hay todo un tema sobre el tema de la estimación, pero en realidad el WIP que tú determinas es la tasa de entrega. Si yo saco X ítems por semana, yo puedo ingresar X ítems por semana. Es bien sencillo, ¿cierto? ¿Qué contienen las tarjetas del portafolio de alto nivel? Para nosotros, lo que contienen son los diagnósticos, perdón, son los problemas, son los efectos indeseados a resolver. Voy a poner un ejemplo. Eh, Tenemos que hacer un traspaso de un cliente desde un banco a otro. En Chile se acaba de iniciar la portabilidad financiera. Y tenemos problemas de que pasó que un cliente los datos llegaron incompletos. Y por lo tanto tuvimos un montón de problemas para poder hacer la activación de la nueva cuenta corriente. Bueno, al hacer eso es un problema. Eso es lo que entra al portafolio. Y puedes agruparlos con otros y darte cuenta que muchos en realidad son síntomas del mismo problema. Existe todo un tema de entender la problemática y a encontrar el diagnóstico, la causa, y ahí, con la causa, voy al equipo de tecnología, ¿cierto? Y tratamos de co-crear una solución. Muchas veces esas soluciones no son con tecnología, son cambios de procedimiento o son soluciones de prototipo, que son de baja tecnología, las validamos, y ahora sí la implementan en el sistema, ¿cierto? Que es un modelo muy lean, ¿no? Hacer las cosas de forma pequeñita, sencilla y muy barata hasta que se puedan trabajar más. ¿Cómo evitar que la autogestión de la célula? Y me perdí un poco, ¿no? Eh, como hay conversación entre el misma gente, voy a tratar de ver qué dicen. ¿Cómo evitar que la autogestión de la célula no nos lleve a la zona de confort? Porque ellos están integrándose en el trabajo, ¿cierto? Con los clientes. Pues. O sea, fíjense que están en un modelo integrado, ellos no están mirándose a ellos mismos, ¿ya? Están mirando es explícito cuáles son los problemas que están trabajando. Ellos no reciben un pedido, ahora reciben un diagnóstico de un problema que tienen que atender. Por lo tanto, es mucho más clara la intención de lo cual estoy trabajando. No basta con poner un software en producción. Ahora hay que preocuparse si ese software realmente fue efectivo o no para resolver problemáticas. Por lo tanto, no es solamente el feedback del problema, sino también es tener una visión de punta a cabo de la necesidad que estoy tratando de resolver. No es solamente hacer software, es tratar de que el negocio funcione mejor. Ya, María Elena me acaba de preguntar, ¿podrías compartir experiencias que has visto del equipo en su camino por lograr autogestión y los problemas que enfrenta cuando asume responsabilidad? Eh, sí, lo puedo hacer. Es un poquito más largo del tiempo que tenemos, así que lo voy a mandar en un audio, porque nos queda un minutito dentro de la sesión de acá. Así que bueno, se me está acabando el tiempo. Muchas gracias por la participación. Voy a seguir en la conversación, así que voy a tratar de ir contestando las preguntas que vayan poniendo y sigamos conversando a través de este canal. Ha sido siempre un gusto, yo soy fan del Ágiles, estuve en el primer El Ágiles en el 2008, me he perdido solo 3 de todos los Ágiles que han estado acá y siempre he sido organizador de Ágiles, así que soy fan de esta comunidad, fan de esta comunidad maravillosa latinoamericana, siempre he estado agradecido de la comunidad argentina que fue la que inició, prendió la llama de esto, también la comunidad peruana que ha hecho un tremendo aporte, así que bueno, y muchos amigazos que me he creado en esto, así que muy feliz de estar aquí, aunque solamente sea remoto, un abrazo que se puede dar virtualmente porque no tiene virus, pero para todos los que están acá. Así que muchas gracias a todos. Y nos seguimos viendo en el WhatsApp de la conversación. Bueno, gracias, Agustín. Acá en el chat están diciendo gracias, muchas gracias, muy buena charla, muchas gracias. ¿Ya? Lo que invito a conversar en el chat persistente que tenemos ahora.
Diego, ¿cuándo creen que compartan el video?